Este sábado 6 de septiembre, inaugurando el programa número 25 de este año. Nos metemos en el próximo tema porque decíamos, algunos de los temas que vamos a abordar tienen que ver, están relacionados con decisiones que se están tomando en África. Y particularmente esta semana se publicaba en un portal británico, si no me equivoco, de Telegraph, un artículo escrito por Hans van Leeuwen, donde analiza y mete hace un análisis interesante de una situación que están viviendo particularmente los países europeos y más detalladamente Francia y el Reino Unido. Y hace todo un análisis, despliega todo un abanico de análisis con datos y demás, donde habla de la preocupante situación económica que están viviendo ambos países, uno de la Unión Europea, Francia, otro que no es parte de la Unión Europea, Gran Bretaña, pero que están con problemas importantes. No dice en el análisis este colega que sean catastróficos, pero sí está planteando que hay una situación compleja a resolver en materia económica. Y me parece que esto, primero, hay que señalar, como bien posteaba Kevin Bryan en su tweet y que de ahí recogimos el guante, hay que partir de la base de definiciones que está tomando, por ejemplo, Burkina Faso, Mali u otros países del Sahel o ex colonias francesas, que están diciendo, bueno, paremos un cachito, ahora el uranio, el oro, estos bienes comunes o estos bienes estratégicos que son nuestros, los vamos a producir o los vamos a trabajar nosotros y vamos a dejar de exportar solamente la materia prima. Y ante esa situación, por ejemplo, el oro que salía de Mali, claro, y que alimentaba las arcas francesas. Sostener una economía cuando te la robas toda chingüengüencha de otros países, ¿no? Básicamente eso es lo que decía Kevin, algo de eso hay en todo este lío, pero lo cierto es que las economías de Francia y de Inglaterra están complicadas, sobre todo Francia, en ambos casos, en el caso francés un poco más, un 113% de deuda en relación a su PBI, con probabilidades, según este análisis, de llegar al 118 o 115, o sea, superando picos históricos. Y una Gran Bretaña que, si bien políticamente está más como ordenadita, porque no tiene los quilombos que tiene Macron con Marine Le Pen, con la Francia insumisa y demás, también un país con una fuerte deuda en relación al PBI. Claro, lo que plantea un poco la nota es que, bueno, que es difícil que haya una crisis de deuda si no hay una crisis política. En el caso de Francia quizás estamos atendiendo a algo más cercano a una crisis que no termina igual de ser una crisis política. Creo que en el Reino Unido hablamos de otro tipo de estabilidad en ese plano, pero lo que plantea la nota es que la rentabilidad de los bonos británicos y franceses a 10 años es ahora más alta que en Grecia. Recordemos que Grecia tuvo una de las mayores crisis de deuda soberana de este siglo, podríamos decir, entre el 2009 y el 2018. ¿Se acuerdan la Troika cuando los hicieron pelota? Claro, sí. Que estaba Sirisas. Desencadenada, por supuesto, por esa crisis mundial del año 2008, pero bueno, muy exacerbada en el caso griego por la falta de competitividad y por el manejo fiscal de los gobiernos de turno. Bueno, la realidad es que hoy los bonos británicos y franceses a 10 años, bueno, tienen una rentabilidad más alta que en Grecia, digo, como para entender un poco que son dos países que están por lo menos al borde de una crisis financiera importante. No sé si es una crisis de deuda, sobre todo por el rol estratégico y político que juegan estos países en el tablero mundial, pero bueno, por lo menos una crisis financiera que alarma, que llama la atención, entendiendo además esta cuestión que venimos charlando, que es que esta gente no se está retirando de la guerra con Rusia.
Claro, y en eso, bueno, veíamos estos días un mensaje de Robert Fico que hablaba justamente de la Unión Europea como el sapo en el fondo del pozo, como reconociendo un poco de que se han quedado justamente fuera de la discusión del tablero y del poder de seguir repartiendo el mundo en esa torta que lo han hecho. Y justamente como hoy, por ejemplo, Europa no solo en África, sino también en la guerra de Ucrania, tiene que depender de las migajas que le quiera entregar Estados Unidos en la negociación que va a hacer incluso con Putin. Un Robert Fico que, para quienes no lo conozcan, es el presidente eslovaco, uno de los tantos que desde hace un tiempo a esta parte se ha negado sistemáticamente a ser parte de la guerra contra Rusia en territorio ucraniano. Siempre distinguimos esto, o el enfrentamiento de la OTAN y de los países occidentales en territorio ucraniano contra la Federación Rusa. Uno de los más férreos defensores de esa postura, al igual que Vučić, el serbio, que estuvo en los festejos del 80 aniversario de la victoria china por sobre Japón en lo que los chinos llaman la guerra mundial antifascista, aquello que aquí en Occidente se conoce como Segunda Guerra Mundial. Y me parece que es un detalle no menor. Estos son dos de los principales países europeos que son parte de la Unión Europea que se niegan a ser parte de ese engranaje de guerra, que también, y acá hay que marcarlo, en ambos casos, y algo de esto vuelca la nota también, en ambos casos se han comprometido con el gobierno de Donald Trump. Es parte de ese acuerdo que sella Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con el presidente norteamericano para que los países de la Unión Europea aumenten su gasto militar hasta llegar al 5%, algo que Trump viene reclamando hace mucho tiempo, por lo menos en el caso francés y en el caso británico, con implicancias de miles de millones de libras, miles de millones de euros que van a ser destinados a la compra de armamento norteamericano o a la compra de sistemas de armamento norteamericano para alimentar una guerra en Ucrania que los expertos militares ya dicen, esto ya lo perdieron, en un momento en que, como bien marca este analista, este colega británico, ambos países están en una situación, acá hay que, me parece, también hacer un paréntesis, economías basadas en servicios, economías basadas en el mercado financiero, no en la producción específica o no mayoritariamente volcado a la producción como pueden ser China, Rusia, India u otros países que tienen industria pesada, industria liviana mucho más grande y más competitiva que los sistemas financieros. Sí, pero incluso hay que pensar ahí, digo, ¿dónde está la capacidad de negociación de la Unión Europea? ¿No? Es completamente nula. Digo, si vos tenés que acatar, porque ellos dicen, bueno, este es un acuerdo con Donald Trump, no es ningún acuerdo, vos estás acatando una orden porque te ves obligado a acatarla, claramente, porque estás en la lona, por no usar otra palabra, tenés que subir gasto o destinar recursos a una guerra, digo, recursos que no tenés, digo, porque esta es la situación de muchos países, hablamos particularmente de Francia y de Gran Bretaña, pero Alemania tampoco está tan lejos de un panorama similar, ¿no? Potencias históricas en el mapa mundi que, bueno, hoy se ven obligadas a negociar en condiciones muy desfavorables para la Unión Europea en su conjunto. Y después, digo, hay una realidad muy concreta, que es que, bueno, yo no sé hasta dónde a Macron, por ejemplo, le sirve, bueno, desde lo discursivo, seguir hablando, ¿no?, del envío de tropas a Ucrania, de bueno. Habló incluso de un alto al fuego, algo que, digo, no está ni puesto arriba de la mesa, por lo menos no para Rusia. Y después hay una cuestión muy concreta y es que no es posible hoy que tropas de la OTAN ingresen en Ucrania. Digo, cuando uno de los objetivos de la guerra es precisamente la neutralidad de Ucrania. No es otra cosa que palabras huecas, no digo, los europeos están arruinados, se hacen los vanidosos, están casi en bancarrota. Pues hay una realidad también muy concreta y que es que Trump les está diciendo o se hace el molesto porque le compran petróleo
a Putin, digamos, a Rusia. E incluso, y exige que se lo compren a Estados Unidos, pero Estados Unidos también compra petróleo. Entonces, digo, ahí también hay... Estados Unidos le compra uranio a Rusia. Pero... Y podría comprarle el petróleo y vendérselo a los europeos, porque lo tiene tan agarrados de las bolainas, vamos a decir, o sea, podría hacer lo que hace India, por ejemplo, digo, ¿no? Cuadrar quizás la caja con Rusia y revender petróleo ruso a Europa. Sí. Bueno, es lo que charlábamos, perdón, es lo que charlábamos la semana pasada con Aníbal Garzón, analista internacional europeo, o español, que nos planteaba esto también. Y me parece que no es menor que también se haya dado, si uno repasa en términos de cómo se fueron dando los hechos, primero se da el acuerdo comercial entre la Unión Europea. En realidad, primero están las presiones arancelarias de Trump. Después viene la reunión en Alaska. Después, en realidad, vienen las presiones norteamericanas de Trump de aranceles. El acuerdo con la Unión Europea de 15% para las importaciones o para lo que Europa le vende a Estados Unidos, 0 para lo que Estados Unidos le vende a Europa. El compromiso de compra de combustible. Después de eso viene la reunión de Alaska. Vladimir Putin, Donald Trump. Después de eso la reunión de Zelensky y los chihuahuas, como le dice Pepe Escobar, con Donald Trump. Los chihuahuas se hace referencia a los países europeos, los principales países europeos que se juntan con Donald Trump, casi en una clase. Sí. Trump dándoles órdenes, indicaciones de qué tenía que hacer. Después de eso, y además con lo simbólico de ver el mapa de Ucrania ya con toda la región que controla Rusia como parte de territorio ruso. Trump planteando, bueno, ya está, tienen que ceder esto, si no la guerra va a seguir. Una belicosidad cada vez más en aumento de parte de la Unión Europea. Merz diciendo que van a seguir financiando la guerra. Macron lo mismo. Después de todo eso, termina pasando que saltan a decir que bueno, van a seguir alimentando la guerra. Entonces se da toda una sucesión de hechos que si uno la mira desde lejos, si uno trata de abrir el prisma desde donde lo ve y ve la concatenación de hechos, claramente la firma de ese acuerdo comercial arancelario de parte de Trump es una muestra para Trump de que la Unión Europea no puede hacer nada por fuera de lo que dictamine Estados Unidos. Más allá de que en términos políticos la relación entre Trump o la administración Trump y la administración norteamericana y la administración norteamericana anterior de Biden o de toda la cúpula demócrata en sintonía con los europeos tenga cortocircuitos y que eso se haya visto desde que llegó Trump a la Casa Blanca. No, perdón, Vivi, vas a decir algo. No, iba a decir que nosotros nos quejamos un poco del personaje que tenemos acá, ¿no? De la sobreideologización, de la falta de una lectura geoestratégica para vincularnos con el resto del mundo. Europa y sus dirigentes no están muy alejados, la verdad. Incluso Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, habló esta semana en la segunda cumbre de defensa que se celebra en la ciudad de Praga, diciendo básicamente que el posible envío de tropas extranjeras a Ucrania no compete solamente a Kiev y no a Moscú. Dijo literalmente, ¿por qué estamos interesados en lo que Rusia piense, en lo que Rusia pueda pensar sobre tropas en Ucrania? Es un país soberano, no es un tema de ellos. Estoy sorprendido porque Rusia no tiene nada que ver en esto. Bueno, Mark Rutte que le dijo papi a Donald Trump. Sí, lo recordamos. Epic Full moment serio. de este marcha de gigantes. Full serio. Sí. Pero dice, es como si Finlandia tuviera que contar con la aprobación de Rusia para entrar en la OTAN y Suecia también. No tiene un pedo que ver. No, igual recordemos que cuando Finlandia, cuando los países nórdicos, Noruega y Finlandia y Suecia quisieron entrar en la OTAN, Rusia también dijo, oiga, esperen un cacho, ¿qué están haciendo? Lo dijo en su momento. Bueno, perdón. No, eso más, digo, en términos de, bueno,
podés emitir, guarda. Una cosa es decir guarda y otra cosa es decir, no, bueno, el envío de tropas a Ucrania no le compete a Rusia. Ucrania es un país soberano, ¿cómo no va a poder recibirnos? No sé, es una locura, una demencia. Vivi, cerramos. No, sí, Diga. sí. No, iba a decir que igual me parece que, o sea, esta cuestión de... Pareciera que la estrategia final justamente del conflicto en Ucrania, por parte de Donald Trump al menos, no es que le cueste asumir su pérdida en la guerra, sino que es justamente seguir sometiendo a Europa al punto tal de llevarlo a la quiebra de justamente la decisión de este nuevo mundo multipolar nuevamente. Pero que además de esto, o sea, como veníamos diciendo, lo someten a un círculo interminable de deuda, financiamiento de una guerra para el posicionamiento de Estados Unidos sobre el incidente en Asia y demás, mientras se siguen hundiendo en una crisis social que calculo que en algún momento muy cercano va a estallar como fueron incluso las manifestaciones el año pasado, si no me equivoco, en Francia, de la gente tirando Sí. desechos y demás a edificios públicos en contra justamente de las medidas que estaban teniendo en este contexto de crisis económica que se está saliendo a flote. A ver, los chalecos amarillos no Sí, fue hace mucho tiempo. No, No, fue hace poco. 2019. Bueno, todo eso son acumulaciones de capital simbólico y político de las organizaciones de cualquier pueblo que van catalizando también. Hay que ver qué reacción puede llegar a tener el pueblo de Gran Bretaña o el pueblo francés ante un escenario de mayor crisis. Lo mismo en cualquier otro país de Europa. Vamos a seguirlo de cerca, obviamente, esto es continuidad también y siempre van apareciendo cositas para abordarlo más en profundidad. Quizás es una buena excusa para hablar en profundidad de la economía europea y de cómo lo está sorteando. Más que la europea habría que puntualizar, porque ahí también cada islita, cada pueblito tiene su librito. Escuchamos algo de música y a la vuelta nos metemos con uno de los temas emblemáticos de